La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes, ya en otoño, ahora sí ya hemos abandonado el verano, aunque todavía las temperaturas a lo largo del día son altitas. Podemos seguir yendo con sandalias. ¿Qué tal, Estefanía Molina? Muy buenos días. Yo he venido con tenis, zapatillas de deporte, bambas. Según la región en España se dice distinto. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días, yo no suelto la guayabera. Tú no sueltas la guayabera, no. Te resistes a la llegada del otoño. Finales de octubre y guayabera. A ver si se ha puesto ya el anorak Antón Losada. Buenos días. Buenos días, yo no me lo quito ni en verano, que soy de Mariña de Lugo. Es verdad, y ahí no se sabe. No, refresca por las noches. Sí, en cualquier momento te puede pillar la temperatura baja. Mira, vamos a empezar este abierto con un dato que hemos conocido esta madrugada, aprovechando que esta semana se reúne prácticamente todos los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A las 7 ya les contábamos la publicación de un informe por parte de Oxfam Intermón sobre la riqueza que hay en el mundo y cómo está repartida esta riqueza. Y hay un dato que es demoledor para hacernos una idea. El 1% de los más ricos posee más riqueza, tiene más, que el 95% de la población mundial. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Este es el dato más brutal, demoledor, pero añade el informe que esta hiperconcentración de poder y de riqueza alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. Y por poner un ejemplo, solo 2 multinacionales son propietarias del 40% del mercado mundial de semillas, por poner un ejemplo. Sí, hay distintos datos que en este informe demuestran cómo la riqueza y el poder se acumulan cada vez en menos manos. Ese 1% de la población que atesora más riqueza que el 95% del mundo más pobre tiene además el 43% de todos los activos financieros del mundo. Otros datos del informe nos dicen que las 3 grandes gestoras de fondos de todo el mundo, que son BlackRock, State Street y Vanguard, acaparan ellas solas, ellas 3, el 20% de todas las inversiones del mundo en acciones, en fondos, en metales, en materias primas, por ejemplo. O que los países del sur global, que son los más pobres, en ellos vive el 80% de la población, pero solo tienen el 30% de la riqueza. Lo que denuncia Oxfam con estos datos y con este informe es que el peso de estos ultra ricos y de estas mega empresas se está incrementando en los últimos años y eso alimenta la desigualdad. Denuncia el director de la ONG que esta hiperconcentración de poder permite a estos 1.000 millonarios y a estas mega empresas influir de manera decisiva para que no se resuelvan algunos de los mayores problemas que tiene a día de hoy el planeta, ya sea hacer accesibles las vacunas o la comida a los más necesitados, la lucha contra la evasión fiscal o conseguir reducir la insostenible montaña de deuda de los países más pobres. Esos son los datos y la denuncia de Oxfam Intermón ante la reunión esta semana de la Asamblea General de la ONU, en la que participarán los jefes de Estado y de Gobierno de prácticamente todo el mundo. Jordi, gracias. Hasta luego. Lo dice Intermón Oxfam, el peso, la concentración de riqueza de estos ultra ricos alimenta la desigualdad. Esta es una pata y luego está la pata fiscal, porque hasta ahora estos súper ricos habían gozado de algo que podíamos llamar inmunidad fiscal. No les gravaba para que no se fueran porque sus gastos, teóricamente, en los países donde están establecidos son beneficiosos. Javier Ruizola, de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Nos contabas a las 7:30 que esto va a cambiar hoy mismo y ese viejo paradigma está quedando atrás, tanto entre conservadores, en países gobernados por conservadores y países gobernados por progresistas, empezando por Francia. Sí, la teoría era algo así como que en una torre de copas de champán, estas que hay en las bodas, sí. Si uno echa champán por arriba, al final las copas de abajo acaban llenándose también, que si los súper ricos están aquí y gastan tantísimo, al final eso les acaba llegando también a los pobres. Esa era la teoría. Choca con la práctica, porque por muy rico que uno sea, hay bienes que uno no puede consumir más. Aunque tengas 1.000 millones, no te vas a comprar 1.000 barras de pan al día. Así que los conservadores franceses, subrayemos la palabra conservadores, importante, porque la derecha está diciendo basta, con una conclusión además. Los muy ricos
están pagando muy poco en impuestos. Y esta es la nueva posición que ha marcado un conservador como Michel Barnier anoche en France 2, diciendo literalmente que hoy hay Consejo de Ministros y que se preparan impuestos para los más ricos y para las grandes multinacionales. Les plus riches doivent prendre leur part. Très grandes sociétés multinationales qui marchent bien. Las cuentas en Francia, Ángels, aprietan. Francia tiene 3 billones de deuda. Paga unos intereses de 50.000 millones al año. Esos intereses obviamente se pagan con los impuestos de la clase media. Así que la derecha está diciendo, para aliviar a los más humildes, se les pide un poco más a los más súper ricos. Ya no estamos hablando ni siquiera de millonarios, hablamos de milmillonarios. La bolsa en Francia se ha hundido un 6% desde que se convocaron las elecciones. La prima de riesgo ha subido un 30%. Las finanzas allí se están diciendo son insostenibles. ¿Y esto quién lo dice? No ya la derecha que hoy va a hacer esto. Los mercados están diciendo, señores, pónganse las pilas. Así que receta, pagar un poco más los que tienen mucho más, avalada hoy por los mercados internacionales y los conservadores en Francia. Esto en Francia, con este anuncio de Michel Barnier, primer ministro conservador. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido hay algo que va a cambiar también, porque se termina ahí un régimen que permitía a los superricos no pagar impuestos desde el siglo XVIII. Desde 1799. Este es el cambio. Es que estamos de verdad en un giro de paradigma de este calibre. Es un régimen que se llama de non-doms, los no domiciliados. En Reino Unido basta decir que tu domicilio, ojo, tu domicilio, no tu residencia, tu domicilio está fuera, o que tu intención es irte fuera a ese domicilio para no pagar impuestos, ni siquiera el de sucesiones. Y allí gobierna ahora un partido progresista, sí, que ha dicho hasta aquí. 225 años después se acaba con ese régimen. 225 años ha durado. Pero las cifras escandalizan hasta el Reino Unido. 1 de cada 5 banqueros que está en Reino Unido dice que en realidad no está allí, que está domiciliado fuera. 1 de cada 5 banqueros. De los que están en este régimen, 1 de cada 3 son el 0,1% de los más ricos. Y hasta los ministros del gobierno anterior estaban en ese esquema de non-doms que ahora Keir Starmer denuncia. I don't have any non-doms members of the cabinet who are saying to the public there's no alternative but for you to pay more tax. Diciendo, oiga, es que esos eran los miembros de gabinete que le decían a usted, no queda más alternativa que usted pague impuestos, pero ellos no lo pagaban. Ángels, la doctrina habitual era, ojo que se van a ir del país, ojo que vamos a perder su gasto. Hoy Bloomberg publica el análisis interno que se maneja y estima cuánto se van a ir realmente. Se marcharán el 0,3% de los 1.000 millonarios. El 99,7% se quedan aunque paguen más impuestos. Así que vamos a seguir escuchando estas doctrinas, estas teorías ultraliberales, pero esto, Ángels, se sostiene aquí en Madrid. Ya no se sostiene ni en París, ni en Londres, ni en los mercados, ni en las capitales internacionales. Y en Madrid, ni siquiera en España, en Madrid. Es lo que te iba a decir. En fin. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Primero el dato que da a conocer esta madrugada Oxfam Intermón. El 1% de los más ricos posee más riqueza que el 95% de la población mundial. ¿Esto a qué afecta? A la creciente desigualdad. Medidas que se están adoptando por gobiernos también conservadores, no progresistas, no comunistas, conservadores. Empezar a gravar más, que paguen más impuestos, Antón, los que más tienen. Bueno, esto es lo que también explicó Piketty, ¿no?, en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? La revolución industrial posibilitó una acumulación multiplicada de riqueza, eso disparó la desigualdad, la creación del estado del bienestar y las políticas fiscales que se pusieron en marcha para financiarlo redujo en parte esa desigualdad, y la quiebra de la crisis energética y la irrupción de un nuevo discurso neoliberal en los años 80 empezó a desmontar ese estado del bienestar, y la desigualdad no ha parado de crecer desde la década de los 80, que empieza a regir esa teoría que contaba también Javier, ¿no? La teoría del goteo fiscal, que la riqueza gotea hacia abajo, sí, cuando lo que estamos comprobando como es la torre de las copas de champán. Sí, lo que estamos comprobando más bien es que la riqueza se drena hacia arriba.
O sea, la riqueza se extrae, no se redistribuye, ¿no? Y es el resultado de 3 elementos que son fáciles de entender, ¿no? Primero, el proceso de globalización y la revolución tecnológica, que nos devuelve a parámetros muy similares a los de la revolución industrial. Es decir, el conocimiento y los medios de producción se concentran en muy pocas manos. Hablabais de 2 empresas que controlan el mercado de las semillas, pero ¿cuántas empresas controlan el mercado de la tecnología? ¿O cuántas empresas controlan el mercado de las comunicaciones a nivel mundial, ¿no? El segundo elemento es el desmonte brutal de las políticas fiscales y del estado del bienestar, que además tuvo un momento álgido que fue durante la gran recesión. Y la construcción de todo un sistema de pensamiento, ¿no? De una teoría económica que legitima todo esto con argumentos como el del goteo fiscal, ¿no? Y este proceso no solo no se ha revertido, sino que se ha acelerado con la pandemia. Estabas citando ahora los datos del informe, ¿no? Pero yo te puedo dar un dato referido a España. En el año 2022, según la agencia tributaria, en España había 852 personas con un patrimonio de más de 30 millones de euros, es decir, súper ricos. Un 2,5 más que el año anterior. ¿Sabes cuántos pagan el impuesto de patrimonio? 4. La cuarta parte. 235. Este es uno de los elementos que apuntaba muy bien Piketty, ¿no? Sí. Que es que hemos renunciado a gravar la acumulación y la posesión de la riqueza. Y los 2 impuestos que mejor explican tanto la reducción de la desigualdad durante el siglo XX como la vuelta al incremento de la desigualdad hacia finales del siglo XX y al arranque del siglo XXI, es que hemos renunciado a gravar las sucesiones, hemos renunciado a gravar la posesión de la riqueza, y cada vez más nuestros estados del bienestar, cada vez más depauperados y recortados, se basan en las rentas del trabajo y se basan en los impuestos de consumo. Estefanía. Sí, me parece muy interesante el debate ideológico que se está dando en la derecha, porque está fragmentada en esas 2 posiciones. Una derecha cada vez más liberal o neoliberal, que considera sálvese quien pueda, que cree que no hay que gravar las riquezas porque es gente que lo ha obtenido porque lo merece. El resto, si es pobre, no ha hecho nada para no merecerlo. No ha hecho méritos. Exactamente, ese es el mantra. Y luego una derecha que es la conservadora, y fíjate que yo creo que es la que se acerca un poco a las posiciones democristianas y al actual Papa de Roma. ¿Cuántas veces no vemos a personas liberales en las redes sociales del propio partido Vox que han dicho que el Papa de Roma actual era poco menos que comunista, un bolivariano peligroso, por decir que por señalar estas injusticias, por hablar de la caridad, por decir que a los pobres y las rentas altas tienen una responsabilidad sobre la desigualdad en el mundo? Y vemos esa derecha conservadora que se está acercando nuevamente, recuperando esos discursos de la justicia social. Y claro, en España tenemos un problema también, como lo decía Antón, como el que más. En el año 2022, el 10% de los ricos acumularon el 53% de la riqueza. Y este es un debate, yo lo entiendo, para las clases populares o para la clase mal llamada clase media, que está muy deslizada a la baja, porque cuando la gente se le habla de subidas de impuestos, piensa, bueno, pero nunca le harán nada a los ricos, ¿no? Esto va a llegar a las clases medias. Y eso hace que el debate a veces sea impopular. Por eso es importante concienciar, y por eso es importante que haya acuerdos entre países, porque al final, ¿de qué sirve que tú graves a tus ricos en tu país y se pueden ir a otro sitio? Es interesante lo que se dice en Francia, ¿no? Que el 99,7% se van a quedar de las empresas. Hay que tener mecanismos para que eso no ocurra, porque al final solucionas el problema en tu país, pero se te puede ir a otro y se produce ese empobrecimiento. Y luego un último tema. Creo que a veces no solo es el debate por arriba, sino el debate por abajo. La desigualdad es un problema, pero ¿qué estamos haciendo en este país? Y ahí meto la cuña, para que la desigualdad por abajo, más allá de lo que gravemos a los súper ricos que hay en España, se solucione. Tenemos el problema de la vivienda, que yo creo que es un elemento de perpetuación de rentas cada vez más evidente. La generación actual no se puede comprar pisos, heredará a lo mejor 1 o 2 de sus padres, el que pueda heredar algo, pero la siguiente habrá una estratificación brutal entre los que han podido heredar algo y los que no han podido heredar absolutamente nada. Entonces volvemos a ese factor de hay otras vías por las que se está acumulando también la riqueza. Carlos, luego voy contigo, Antón. Carlos. Sí, el informe de Intermón puede estremecer y puede hasta incluso entristecer, pero no trae nada nuevo bajo el sol, ¿no? De la desigualdad no es que se hablara en tiempo histórico que hemos referido, es que se habla en la Biblia, ¿no? Donde el propio Dios establece que los que mejor situación tienen
tienen que soportar y ayudar a los que no tienen esa situación. O sea, esto es muy antiguo, ¿no? Y una de las pruebas de madurez de una persona, alguna vez leí, está en admitir que el mundo es injusto, ¿no? Yo hace ya tiempo que lo admito, no es pesimismo, es realismo, lo cual no quiere decir que no haya que introducir elementos correctores ni luchar para que haya mejoras, ¿no? Las economías capitalistas, las economías de libre mercado que han hecho posible cierta prosperidad, es evidente que no tienen la cabida en ellos de la solidaridad que se exige, ¿no? Y la solidaridad en este caso tiene una interpretación clara, es dar oportunidades. La gente tiene que tener oportunidades para prosperar con independencia de donde haya nacido y con independencia de que haya registrado fracasos en su vida, ¿no? ¿Y cómo se consigue esa solidaridad? O sea, vamos a lo práctico, con las leyes que tienen que promover los gobiernos para que así sea, con políticas de solidaridad. Por ejemplo, en España tenemos unos salarios para gente que no tiene ingresos, tenemos pensiones específicas no contributivas, todas esas apuestas. España es un gran país solidario, yo así lo tengo claro y así lo leo en los informes que salen sobre esos estándares, pero evidentemente el mundo es injusto. Desde pero entre esas medidas, Carlos, también tiene que haber el que paguen impuestos los ricos. Muy bien, y que ese dinero, ojo, la segunda parte, Ángel, es que se gestione bien, porque no solo es recaudar pero primero más. Hay que recaudarlo. Sí, pero la segunda parte... hay comunidades que no lo recaudan. La segunda parte es muy importante. No por recaudar más dinero es mejor el resultado, sino por gestionar más y gestionarlo también muy bien. Recaudar y gestionar, las dos patas. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Estamos hablando del informe que hemos conocido esta madrugada, hecho por Oxfam Intermón, sobre la riqueza en el mundo y cómo está repartida. Y esto lo hemos vinculado con los anuncios, lo hemos ligado con los anuncios hechos, por ejemplo, en Francia o en el Reino Unido, para que paguen más impuestos los que más tienen. En el caso de Francia, anunciado por un primer ministro conservador, y en el caso del Reino Unido, un gobierno laborista, pero que quiere terminar con una serie de privilegios que tenían en ese país los más ricos desde el siglo XVIII. Antón, querías hablar. Sí, decía Carlos que el mundo es injusto. Sí, pero no tanto. El mundo es injusto en buena medida porque esto no es una desgracia bíblica que nos ha caído encima. Esto es el resultado de políticas y de decisiones políticas. Llevamos desde los años 80 con una estrategia de gestión por parte de muchos gobiernos y una doctrina económica que ha sustituido la igualdad como objetivo por la idea de que la desigualdad es buena. La desigualdad es meritocrática. La desigualdad es lo que crea riqueza, mientras que la igualdad, las paguitas, el que todos tengamos determinados derechos, solo genera falta de riqueza y falta de dependencia, ¿no? Decía Estefanía que hay un debate ideológico en la derecha, ojalá. Yo no estoy tan seguro de que sea tanto un debate ideológico como una cuestión de pura y estricta necesidad. Francia va a aprobar esto porque tiene 3 billones por la deuda que tiene. Y muchos de estos impuestos que se están aprobando, pasó también aquí en España, acordaos, se aprueban de manera provisional. Porque en el fondo, la doctrina que sustenta todas las políticas anteriores, la de no gravar la riqueza, la de rebajar los impuestos a las rentas de capital, la de permitir artilugios financieros que te permiten cotizar pues, a un 3 o un 3,5%, es la que sigue vigente. No, hacemos esto por necesidad, pero tan pronto volvamos a equilibrar las cuentas, volveremos a bajar los impuestos. Mira, fijaros, durante la gran recesión, el 70% de los incrementos fiscales que se produjeron fueron para gravar el trabajo y el consumo. ¿Sabes para dónde fue el 80% de las rebajas fiscales que se hicieron durante la gran recesión? Para las rentas de capital. ¿Quién pagó la gran recesión? Los consumidores y los trabajadores. ¿Quién fue protegido frente a la gran recesión? Los rentistas y las grandes corporaciones y los grandes patrimonios. España, por ejemplo, es un país riquísimo. Hay 350.000 millones de euros en todo tipo de artilugios financieros que cotizan de media en torno a un 3,5% o un 4%. Lo decía Warren Buffett, que no es precisamente sospechoso de ser marxista. Claro que hay una lucha de clases y la vamos ganando nosotros, los ricos. Estefanía. Sí, es interesante lo que dice Antón de las consecuencias políticas. Yo creo que por eso, precisamente, la Unión Europea algo ha aprendido de la anterior recesión. Si en un momento hubo la crisis de austeridad, donde había que cerrar el grifo y se empobreció muchísimo a las clases medias en Europa, en la crisis reciente de inflación se ha dicho no puede ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque esto ha traído auge de las ultraderechas, movimientos que desestabilizan
realizan a los países, empobrecimiento brutal, como digo, de la gente de a pie. Ya esto ya no es un tema de, bueno, ¿no? Me ha tocado un poco el bolsillo. No, hemos visto a gente que la echaban de su casa, que era desahuciada, no podía mantener su vivienda. Entonces, eso ha generado un trauma, yo creo también, en muchas altas instituciones que dijeron, bueno, hay que intentar flexibilizar la cuestión de abrir la mano y que los estados puedan dar dinero a sus clases medias y clases humildes para que no se empobrezcan. Y eso explica también cuando estos agoreros dicen, bueno, pronto vendrán los recortes y habrá que cortar en seco el gasto público. Eso tampoco es así, porque vemos que la propia Unión Europea ha dicho que sí, que hay que recuperar las sendas de déficit, volver a las sendas de déficit que saltaron por los aires cuando la inflación, pero poco a poco. Esto no puede ser, ¿no? un corte en seco. Tiene que estar vinculado a proyectos de inversión en transición ecológica, digitalización. O sea, ha habido ahí un cambio. Pero yo quería volver a lo que estaba diciendo antes. A nivel de políticas internas, no solo el debate de la financiación que ahora está abierto encima de la mesa, se dice que es muy injusto la situación en Cataluña y parece que es menos injusto que haya comunidades, muchas de ellas gobernadas por la derecha, que le rebaja los impuestos a los ricos para luego pedirle más dinero al Estado. Ese es un tema, pero luego hay políticas que deberían afinarse y funcionar mejor. Hoy leía que el bono social eléctrico, que es muy importante para las familias, en esto de no empobrecerse, no estaba llegando como debería, como se esperaría, a las rentas que realmente lo necesitan. A veces es un tema de burocracia, a veces es un tema... Es sobre todo un tema de burocracia, exacto, de dificultad para hacer la solicitud. Y que los beneficiarios no saben que a lo mejor eso les beneficia, no tienen esa información, hemos de ser conscientes. Lo mismo ocurre con el ingreso mínimo vital. Son personas tan expulsadas del sistema a nivel económico que a lo mejor no saben cómo llegar a ello. Y luego también vuelvo, por los jóvenes que nos estén escuchando, la vivienda. Si tú hoy en día no tienes la capacidad de tener un techo garantizado, te compromete tu salario y eso encadena un bucle de empobrecimiento en el que tienes que pasar a vivir o de tu familia y ahí, eso es lo que estamos diciendo, el tema hereditario, el tema de acumulación de la riqueza. Antón, que decías algo cuando hablabas de Estefanía. Yo creo que es importante tener presente dos cosas, ¿no? Que el principal factor de distribución y de redistribución de la riqueza y la igualdad durante los años 60, 70 y 80 fue el estado del bienestar. O sea, no es solo una cuestión de fiscalidad. O sea, esto no se arregla poniendo un impuesto específico a tal fortuna o cual fortuna, sino que hay que volver a una visión en la cual tenemos dos armas para redistribuir la riqueza, no solo para distribuirla, para redistribuirla, para que aquellos que tengan más redistribuyan una parte de su riqueza a los que tienen menos. Y una de esas armas es la política fiscal y otra, el instrumento fundamental, más todavía que la política fiscal, es volver a políticas universales de provisión de bienes y servicios públicos, reforzar nuestros servicios de sanidad, reforzar nuestro sistema educativo. Ese es el mayor suministrador de igualdad que tenemos a nuestra disposición. Carlos. No, pero efectivamente, si el mundo es un poco menos injusto que hace muchísimo tiempo en el caso de España, ¿no? Yo decía antes, España es un país bastante solidario y sale siempre bien parado de esos informes, y España es un Estado social y democrático de derecho, y quien explica muy bien qué significa ser un Estado social, don Javier Pérez Royo, ¿no? Que lo explica magníficamente en su manual al efecto, que yo recomiendo a todo el mundo. Recaudar más, insisto, ojalá fuera así, que por recaudar más ya tuviéramos la solidaridad garantizada al 100%, pero no es así, por desgracia. Es como la educación no se basa solo en los presupuestos de mucho dinero, sino en criterios de valores. Por supuesto que el dinero es necesario, faltaría más, pero no te lo garantiza. Que queda muy bien, genera titulares de prensa muy buenos. Los ricos van a pagar más, los pobres van a tener más servicios. No, con mejor gestión, con mejores criterios, con criterios de valores, de reorganización, según sea sanidad o educación. La segunda parte es fundamental. La primera solo genera titulares que suenan muy bien, la música es muy buena, sí, pero después hay que llevarla a la práctica. Los recursos no hay que despreciarlos, pero los criterios tampoco. Criterios de gobierno y de verdadera redistribución, criterios de valor en el caso de la educación. No por más dinero el sistema educativo es mejor, aunque el dinero sea evidentemente necesario. Y yo sé que decir esto es polémico porque en este país los matices en ciertos debates no se suelen aceptar, o no se suelen digerir bien. Breve Estefanía y breve Antón, que nos vamos a publicar. Estábamos hablando del tema del estado del bienestar y estoy muy de acuerdo. Yo a veces veo un poquillo de populismo en algunos políticos con esto de
se solucionará cuando paguen los ricos. Bueno, la gente de a pie, yo creo que se ha dado cuenta de que eso a veces cuesta, que paguen los ricos, lo que decía antes, y luego también que no todo es eso. Tenemos un estado del bienestar que a nivel de sanidad y educación no está en su mejor momento, vamos a decirlo así, no está en su mejor momento, no está destruido o no existe como en otros países, no está en su mejor momento. Las oportunidades que te tendría que dar todo ese sistema cada vez están más mermadas. Entonces, pongamos también el acento en las cosas del día a día. Antón, y cerramos. No está en su mejor momento porque ha soportado en una década 40.000 millones de euros de recortes. O sea, esa es la cifra del estado del bienestar. 40.000 millones de euros que no solo no hemos recuperado, sino que estamos en cifras de gastos del año... No hemos igualado todavía nuestra inversión en sanidad y educación del año 2007. Entonces, ¿cómo funciona nuestro estado del bienestar? Excepcionalmente bien, para la presión a la que está sometido y para la falta de recursos. ¿Y por dónde se empieza a arreglar esto? Pues mira, podemos empezar porque no sea solo la cuarta parte de los superricos que tenemos en España los que paguen el impuesto de patrimonio. En el abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. En unos minutos entraremos en política doméstica, pero me van a dejar que me quede todavía en el exterior porque son dos noticias de fuera que han tenido mucha repercusión en la jornada de hoy. Una es, y abríamos el boletín con ello, y después, antes de terminar el abierto, actualizaremos la situación en esa frontera entre Israel y el Líbano, y la otra es las elecciones en Brandenburgo, en Alemania, porque es día de análisis después de los resultados de ayer. Eran importantes. Había mucha expectación sobre estos comicios, primero por el resultado, porque ese es un feudo tradicionalmente socialdemócrata y todas las encuestas hablaban de una victoria de la ultraderecha. Bueno, pues los socialdemócratas han conseguido frenar, por muy poquito, pero han conseguido frenar ese auge de la ultraderecha, que iba primera en las encuestas, como les decía, y segundo porque Brandenburgo, que es el feudo histórico de los socialdemócratas, y estas elecciones, claro, era una auténtica prueba de fuego para el partido del canciller Olaf Scholz, corresponsal en Berlín. Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Claro, y es que veníamos de la derrota este mismo mes en Sajonia y en Turingia. El Partido Socialdemócrata necesitaba retener este feudo que supone Brandenburgo para poder coger aire, y por eso le apostaron todo a su candidato, no tanto a las siglas del partido como al candidato. Efectivamente, la estrategia del presidente de Brandenburgo, el veterano Dietmar Woidke, ha dado sus frutos claramente al haber hecho de estos comicios una cuestión personal, o ganaba o dejaba la política después de 4 legislaturas, y además haber alejado al impopular canciller Scholz de la campaña, pese a que vive con su esposa en Brandenburgo y es por lo tanto su distrito electoral. Scholz respira aliviado desde Nueva York, donde se encuentra para la cumbre de la ONU, por la victoria de su colega, que le da un balón de oxígeno, al menos por un tiempo. A un año de las elecciones generales, sus índices de popularidad son muy bajos y en su partido empezaban a escucharse voces que pedían un relevo, otro candidato a canciller. Además, para sus socios de gobierno, el resultado en Brandenburgo ha sido catastrófico, lo que supone más presión. Los verdes han terminado por debajo del 5% y los liberales apenas han obtenido un 0,8%. Y a punto y medio de los socialdemócratas, muy cerquita, se quedaron los ultras de Alternativa para Alemania, pero como ya pasó en las elecciones de Sajonia y Turingia, ha despuntado otro partido. Es un partido muy de izquierdas en lo económico, pero extremadamente ultra en política migratoria. ¿A qué responde, Carmen, este auge? Sí, bueno, pues la alianza de Sarah Wagenknecht, que se fundó en enero como una escisión de la izquierda, ha logrado situarse como tercera fuerza en Brandenburgo partiendo de la nada. Son sus terceras elecciones y su tercer éxito. Su candidato era prácticamente un desconocido, pero la mujer que da nombre a este partido, la señora Wagenknecht, es una antigua líder de la izquierda, muy carismática, que ha conseguido la confianza de los electores con una campaña centrada en salarios más altos, opuesta a lo que ella llama inmigración incontrolada y exigir una salida diplomática a Ucrania. Ella se opone a seguir enviando armas y quiere negociar con Putin. Sus votos proceden de votantes de la izquierda y del Partido Socialdemócrata. Y precisamente los socialdemócratas van a tener que formar un gobierno tripartito en Brandenburgo con los conservadores y con esta alianza, lo que va a ser muy complicado. Piñas, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, nos decía Carmen Viñas. Respira tranquilo Olaf Scholz. Era una auténtica prueba de fuego la que pasaba el canciller personalmente, porque él ahora nos lo recordaba ella, a pesar de que le han escondido durante toda la campaña electoral, pero es su feudo, es su casa, él vive allí. Y es verdad, Estefanía, que ha conseguido salvar por los pelos la papeleta, pero es verdad que también incorporando a su discurso en los últimos tiempos, no solo discurso, sino medidas anti-inmigración, como el blindaje de las fronteras. Bueno, pues
escorándose. Sí, lo decíamos la semana pasada, que la socialdemocracia europea nórdica ha adoptado muchos de los postulados de la ultraderecha. Y de hecho, un poco, si rascamos en qué es lo que aquí ha ocurrido, me da la impresión que hay varios factores. Uno es una cuestión ya estructural de la cultura política o de la identidad política de Alemania Oriental. Si vamos un poco a los datos, ¿por qué tiene tanto éxito este discurso anti-inmigración? Digamos que la reunificación se hizo como se pudo, de forma traumática, en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, y donde obviamente el desarrollo de la Alemania, vamos a llamarla, del oeste, la occidental, no era el mismo, era mucho mayor que el de la Alemania que venía del bloque postsoviético. Y en el bloque postsoviético, en el bloque donde estamos viendo que están los estados donde tiene mucho éxito la ultraderecha, hay dos elementos que son llamativos. En primer lugar, se sienten ciudadanos de segunda, un 67% de los ciudadanos allí, y en segundo lugar, creen que la economía suya está en manos de personas del oeste. Es decir, que ni siquiera sienten que realmente haya habido políticas de industrialización en su territorio. Claro, si vemos estos elementos, identitarismo y sensación de pobreza o de estar peor que el otro lado de Alemania, es el caldo de cultivo para la ultraderecha y para este discurso rojipardo que también comentábamos la semana pasada, que es esta izquierda que dice que hoy en día que la izquierda está muy centrada en cosas woke, en cosas que a nadie le importan, como el feminismo, los derechos de las personas LGTBI, cuando aquí lo realmente importante es la economía y sobre todo frenar la inmigración. Y tienen este discurso de, bueno, estas personas, si vienen aquí les estamos privando de que en su país paguen las pensiones de sus abuelos. Una serie de elementos para enmascarar lo que es xenofobia y un discurso de la ultraderecha que ha penetrado hoy. Pero en el caso concreto de este LAN es muy interesante porque a nivel económico va bastante bien. De hecho, hay una fábrica de Tesla que ha empleado a unas 7.000 personas en la región, es decir, está mucho mejor que otros estados de la Alemania Oriental. Y luego un último dato, y esto es muy importante, vemos cómo hay la brecha también social, histórica en esta votación. Ha aumentado la participación y la ultraderecha ha ganado en todos los tramos de edad, menos entre los mayores de 60 y 69 años. ¿Qué vemos ahí? Obviamente, la gente que el pasado no le queda tan lejos, digamos que hace algo por salvar los muebles o tiene una cultura democrática. Bueno, y ese hecho que yo creo que es transversal en todos los países, como el discurso de la ultraderecha cala mucho en los jóvenes, que sí, aquí también se demuestra. Absolutamente, es decir, un poco en España, para que nos hagamos una idea, la ruptura del sistema político, el auge de los nuevos partidos, vino porque hay una generación que no vivió la transición. Cuando tú naces, por así decirlo, sin memoria histórica de lo que ha pasado en tu país recientemente, eres mucho más propenso a adoptar discursos en los que tú crees que la democracia no está en juego. Siempre ha existido para ti, entonces tú no percibes que haya un problema. Tú piensas, no, aunque yo vote estas opciones, la democracia no se rompe. Carlos. Y no solo que en el caso de España que haya muchas jóvenes que no conozcan la transición o no la valoren, es que han oído en los últimos años cómo se ha destrozado ese espíritu, cómo se ha puesto en cuestión, cómo se ha denostado. Por eso es tan importante recordar todos los días la importancia de la transición, ¿no? Que es para estar muy orgullosos. Han salvado la socialdemocracia, ha salvado por los pelos el resultado. Haría bien la CDU en tomar nota de por qué ha tenido ese mal resultado. Haría bien la socialdemocracia en analizar hacia dónde se le han ido los apoyos. La corresponsal nos ha informado ya de que tendrá que haber un tripartito de difícil convivencia. Yo al menos me quedo una vez más con el gran ejemplo de que se da por descontado que la socialdemocracia y la CDU pues van a llegar a un acuerdo, que es una prueba de sistema democrático alemán, la madurez que tiene, que aquí nos falta, ¿eh? Antón. Bueno, a mí no me extraña que las gente más joven se refugie en opciones que lo que le prometen es volver a un pasado feliz, del que todo el mundo le habla. Es decir, si yo tuviera 21 años y todos los días me estuvieran diciendo que voy a vivir mejor que mis padres ya entraron en el mercado laboral con un puesto fijo y ya tenían una vivienda, incluso a los 5 años de casados ya tenían una segunda vivienda en la playa, pues poco a poco iré llegando a la conclusión de que el problema es la política y el problema es la democracia, que antes de que hubiera política y antes de que hubiera democracia, como es en el caso de España, pues se vivía mucho mejor. Y entonces votemos a esas opciones que nos ofrecen volver a ese pasado idílico, ¿no? Yo creo que hay que tener... las cosas son mucho más complejas de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brandenburgo, ¿no? La socialdemocracia no solo frena a la ultraderecha, sino que progresa hasta sumar casi 5 puntos más de voto.
O sea, supera el 30% cuando las elecciones anteriores había obtenido y gobernaba un 26,2%. Alternativa para Alemania se queda en donde estaba, ya era la segunda fuerza en ese Länder, ¿no? El problema en este caso, en Brandeburgo, yo me lo plantearía si fuera un demócrata cristiano, porque han perdido un 3% de votos y los socios de la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es la inmigración el eje central? Yo, no sé si viste, esta semana circuló mucho por redes un spot de Alternativa por Alemania, que fue muy retuiteado, en el que yo creo que se explica muy bien por qué ese discurso está calando tanto y por qué a la gente le preocupa tanto, ¿no? Es un spot en el que recuerda mucho aquella escena de la película Cabaret, donde al final acababan cantando el Tomorrow Belongs to Me. Sí. Empezaban con un niño ario de ojos azules, rubito, y poco a poco iban subiendo. Bueno, el spot es exactamente lo mismo. Todos son rubios, todos tienen ojos azules, todos son alemanes. Y todas las imágenes negativas que aparecen en el vídeo es gente que no es ni rubia, ni tiene los ojos azules, ni es alemán. O sea, la inmigración en este momento para mucha gente ya no es un problema económico. La gente ya sabe que necesitamos inmigrantes. La gente no es tonta, la gente lo ve todos los días. La gente tiene parientes que si no hubiera inmigrantes no podría cuidar. Y la gente sabe quién está pagando, puede pagar buena parte de sus pensiones. El problema es que la gente tiene la percepción, alimentada además por un discurso político que es muy fácil de vender, de que mi identidad va a desaparecer. De lo que me hacía a mí español, o me hacía alemán, o me hacía inglés, o me hacía francés, va a desaparecer. Y va a ser sustituido por algo con lo que yo no me identifico, con lo que yo no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque no tienen mi color, no tienen mi religión, no hablan mi idioma, no tienen mis costumbres. Claro, ese miedo a ese futuro desconocido es muy difícil de vencer. Si no eres capaz de construir, primero, un discurso económico, que a veces se fracasa, y segundo, un futuro alternativo, que es lo que en este momento buena parte de la izquierda no es capaz de encontrar. ¿Cuál es la alternativa que ofrece Scholz al discurso de Alternativa por Alemania? ¿Reforzar el control de las fronteras? Entonces Alternativa por Alemania tiene razón. Estefanía. Sí, está claro que entre la fotocopia y el auténtico la gente está demostrado, además, vota el auténtico. Pero es muy bueno el factor cultural que apunta Antón, porque no todo es un tema... Más identitario que cultural. Pues sí, pero fíjate, es la pérdida de la identidad, ¿eh? Sí, pero fíjate... Vamos a dejar de ser españoles. La semana pasada hablábamos aquí también en el abierto sobre esto que está pasando ya en nuestro país, de que la gente cree que la inmigración es el primer problema. No, pero a usted le afecta. No, a mí no, es un problema de la sociedad. Y decíamos, ¿cómo? Si a nivel personal no sienten que le afecta, ¿cuál es la explicación? Yo me quedé ahí pensativa y pensé, claro, porque igual lo vemos solo desde un punto de vista económico. No, a mí no me afecta. Yo trabajo, nadie me ha quitado el trabajo, pero está el elemento cultural. Y en regiones como Cataluña y Euskadi, me acuerdo que decía Cristina Monge que Bildu y PNV, su votante, era de los que más se sentía afectado por la cuestión migratoria. Yo creo que tal vez hay un elemento de eso. En Cataluña, el discurso que explota Alianza Catalana, en parte es que vienen estas personas de fuera a diluir la identidad catalana. Sí, el tema identitario. No sería de extrañar que también esté pasando en el País Vasco, y en Cataluña se culpa al malvado Estado que nos envía migrantes a diluir la identidad catalana. O sea, cuidado también que no solo es lo económico. Voy a hacer una pausa. El Abierto. Ser Podcast. En el abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, en el arranque de una semana importante para los presupuestos, porque esta semana la agenda del Congreso de los Diputados tiene ahí marcado en rojo el jueves. Es el día en el que se tiene que votar otra vez la senda de déficit, el primer trámite, ya saben, el paso previo para aprobar los presupuestos generales del Estado, y el Gobierno ya empieza a asumir, ya se va preparando ante la posibilidad de volver a perder la votación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque saben que dependen de Junts, que su relación ahora es tensa, que Puigdemont ya dijo varias veces, ya ha anunciado reiteradamente que van a votar en contra de la senda de déficit, así que el Gobierno se está mentalizando para ello mientras sigue presionando al Partido Popular. El Gobierno, que sabe que pintan bastos para el jueves, pero aún así quiere que se repartan las cartas, quiere jugar la partida. En ese deseo de intentarlo se enmarca la reunión de este fin de semana entre las delegaciones del PSOE y Junts en Suiza, una reunión que ha terminado sin frutos concretos. Bueno,
Sí hay uno, al menos van a seguir hablando, pero Moncloa no se trajo de Ginebra lo que quería, los 7 votos de Junts para la votación de la senda de déficit este jueves. Los de Puigdemont no han ocultado que están mosqueados, la amnistía no se está aplicando en su totalidad y eso afecta al líder, las transferencias de competencias van lentas y encima Esquerra ha recuperado foco con la propuesta de financiación singular pactada con el PSC. Con estos ingredientes, el Gobierno central tiene claro que ahora mismo Nogueras y los otros 6 parlamentarios independentistas están lejos, pero van a seguir tratando de acercarles. Y en lo que lo intentan, Ferraz y Moncloa van a poner el foco en el PP, en lo absurdo que a su juicio es que Feijóo vaya a votar en contra de los objetivos de déficit, dejando a sus ayuntamientos y comunidades sin un dinero que les vendría de perlas. Dicen desde el PSOE que los varones populares, Ayuso, Moreno, Rueda, López Miras, van a perder mucho margen financiero solo para que su líder se dé el gusto de decir que Pedro Sánchez ha cosechado otra derrota parlamentaria. La respuesta la vamos a tener a partir del jueves, va a ser un día de campanillas en el Congreso, con Montero compareciendo por partida doble, primero para explicar el pacto de financiación con Esquerra y luego para defender la senda de déficit, una senda que de momento, Ángels, en lugar de llevar a los presupuestos, parece que lleva a un callejón sin salida. David, gracias. Gracias. Ahora hablaremos de la estrategia del Partido Popular, pero las relaciones entre el Gobierno y Junts sigue advirtiendo, nos lo contaba David, ha ido advirtiendo Junts que no piensa apoyar esta senda de déficit cuando se vote el jueves en el Congreso. De hecho, este mismo fin de semana, el presidente del Parlamento de Cataluña, que es de Junts, ha vuelto a advertir al Ejecutivo. Radio Barcelona, Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Era Josep Rull quien se encargaba de recordar al Ejecutivo que no tiene garantizados esos 7 votos de Junts para cada votación, que tiene que negociar cada ley, cada iniciativa, negociarla por separado y que a ellos lo que le importa son sus intereses en Cataluña, que ellos no tienen nada que ver con la estabilidad del Gobierno en Madrid. Sí, exacto. Lo contaba ahora David. Este fin de semana el negociador del PSOE con Junts, Santos Cerdán, ha viajado a Suiza para encontrarse con Puigdemont. Quería convencerle para que Junts vote a favor de la senda de déficit este jueves y también aprovechar para reconstruir puentes. Sin embargo, dicen fuentes de Junts que todo ha cambiado desde la investidura de Salvador Illa. Los 7 diputados de Junts en Madrid son imprescindibles para Pedro Sánchez. Ya quedó demostrado la semana pasada con la polémica votación de los alquileres y si no cambia nada este jueves volverá a pasar lo mismo. Junts se situará de nuevo al lado del Partido Popular y de Vox. Los argumentos, el por qué van a votar en contra, bueno, pues porque sienten que no se están cumpliendo los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, aseguran que la amnistía no está teniendo los efectos deseados, especialmente con Carles Puigdemont, y que, por ejemplo, el traspaso de competencias en inmigración aún queda pendiente. Es Josep Rull en una entrevista en El Periódico. Si el govern espanyol arriba a la conclusió que aquell acord de Brussel·les és vàlid, doncs ha d'actuar amb coherència, que vol dir no aprovar elements unilaterals. Si el gobierno considera que el acuerdo de Bruselas es válido, tiene que actuar con coherencia y esto quiere decir que tiene que dejar de actuar de manera unilateral. Lo que debe hacer Sánchez, decía Rull, es articular mayorías y a que aseguran no son socios estables. Es la advertencia de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Quieren demostrarle a Sánchez Ángels que sin Junts, dicen fuentes del partido, no hay legislatura. Y todavía en Cataluña, Laura, por cierto, que ayer se celebró el Día de la Rosa, el gran acto del partido, del PSC. Aprovechó Salvador Illa el escenario y la intervención para reiterar que en Cataluña vuelve a haber normalidad institucional, que el gobierno ha vuelto a la senda constitucional y que va a ayudar a mejorar a España. Sí, es un gobierno que no hará milagros, pero que hará mucho trabajo. Es lo que dijo ayer el presidente de la Generalitat, quien se comprometió a defender con convicción un nuevo modelo de financiación, eso sí, garantizando la solidaridad con el resto del Estado. Son palabras de Salvador Illa en Gavà ante unas 10.000 personas. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad. Sintonía pues entre Illa y Sánchez para tranquilizar a los varones del PP y desactivar así la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo. El de Illa también fue un mensaje dirigido a los republicanos que piden gestos y pasos adelante con el nuevo modelo de financiación. El PSC es consciente que si quiere aprobar los presupuestos aquí en Cataluña tiene que avanzar en este sentido. Unas cuentas que, aunque Illa quiere tenerlas aprobadas el 1 de enero, será difícil cumplir con este calendario porque los republicanos no darán su sí a los presupuestos hasta que se haya celebrado el Congreso, que tiene que fijar una nueva presidencia republicana.
Rovira no quiere hacerle el trabajo sucio a Oriol Junqueras, que es quien ahora tiene más números para ganar este Congreso. Laura, gracias. A vosotros. Bueno, semana complicada para el gobierno, aunque Carlos va asumiendo que no va a tener esos votos de Junts per Catalunya. Claro, y hace bien ir asumiéndolo, ¿no? Desde el momento en que el gobierno pactó con Esquerra, ya sabe que Junts no le va a echar ningún capote, ¿no? Dicho sea, por cierto, con permiso del ministro de Cultura. Estamos ante el enésimo capítulo... Ahí he conseguido que Antón se ría, ¿eh? Estamos ante el enésimo capítulo de la angustia de un presidente porque cuenta con... que tiene que contar con todos todo el tiempo, ¿no? Y eso debe ser una angustia tremenda, vivir un particular tormento de Sísifo, ¿no? Consigue por un lado un apoyo con RC, se le cae la piedra por otro, tiene que mandar a Suiza a un intermediario de gran altura en el organigrama para negociar, y en fin, y ojo porque nada indica que esto vaya a mejorar en ningún momento, porque la amnistía sigue sin ser aplicada. Y después la amnistía también es muy previsible que llegue a tener sus cuestionamientos en Europa. Y entonces, si no tenemos el apoyo de Junts, el de porque hemos pactado con RC, si no tenemos la amnistía, si el presupuesto que sale hay que prorrogar, ¿cómo acaba esto? Insisto, no hay ningún motivo sólido para tener una esperanza en que la estabilidad se mantenga. Y por supuesto, la producción legislativa está varada, mejor dicho. Antón. Bueno, yo creo que estamos ante una situación difícil y al mismo tiempo complicada, ¿no? La situación difícil... Atención al análisis semántico de esto. Difícil y al mismo tiempo complicada. Eso lo decía un jefe que tenía yo en Radio Nacional. Esta es una situación difícil y al mismo tiempo complicada. Vale. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque tus socios están en crisis. O sea, el independentismo está en crisis. Es una crisis de resultados, es una crisis de representatividad y es una crisis organizativa. Esquerra Republicana se está abriendo un canal, en eso estaremos de acuerdo. Sí. Junts afronta también un congreso donde, aunque organizativamente las cosas están más tranquilas, la situación de Junts es la que es en términos de poder institucional. Es decir, ¿qué es lo que les queda de poder real? Los 7 diputados en el Congreso de los Diputados. Poder efectivo real que les dé realmente visibilidad. Entonces, durante estos 2 o 3 meses, la inestabilidad no está en el gobierno, el que yo veo perfectamente estable. La inestabilidad está en sus socios. Y mientras esa inestabilidad no se resuelva, va a ser difícil llegar a acuerdos y va a ser muy difícil que se apruebe este presupuesto. No porque el presupuesto sea malo o porque el gobierno sea lo que sea, sino porque nadie que esté en un proceso interno quiere posicionarse en este momento a favor o en contra del gobierno Sánchez, porque eso va a tener consecuencias en la lucha interna por el poder. El segundo elemento, el de la complejidad, bueno, tiene que ver, yo creo, con que a veces los actores políticos no acaban de entender muy bien la situación en la que están. O sea, Carles Puigdemont está convencido de que habrá legislatura mientras él quiera, y no es así. La llave de la legislatura no la tiene él, la tiene Pedro Sánchez, que es el que puede convocar elecciones. Puigdemont no puede. El gobierno puede seguir tranquilamente, prorrogar estos presupuestos. Gracias al precedente que sentó Rajoy, prácticamente puede prorrogar toda la legislatura. Son unos presupuestos que además aprobó en su momento. Si no hay elecciones, antes de que acabe este año, no será porque Puigdemont o Junts no quieran, será porque a Pedro Sánchez no le conviene. Pero en algún momento le convendrá. Y será el momento que elegirá. Y será el momento en el cual lo que... sobre todo Junts, yo creo que también Esquerra, pero sobre todo Junts, se van a jugar es su posibilidad. Ahora tienen una seguridad, y esa seguridad es que son relevantes en la política. Son relevantes en la política catalana y son muy relevantes en la política española. Casi más en la política española que en la política catalana, donde ya no son el actor principal. El actor principal ahora es otro, se llama Salvador Illa y es el PSC. Ellos son, entre comillas, secundarios, dicho con todos los respetos. El actor principal en la política, en cambio, en la política española sí tienen un papel muy relevante, un papel casi protagonista, que se pondría en riesgo si hay un adelanto o una convocatoria electoral. Es que ellos serían los que más se jugarían en ese adelanto electoral, porque luego no hay ninguna garantía que en el actual entorno de crisis que vive abiertamente el independentismo, los resultados no solo no mejoren, sino que probablemente empeoren. Estefanía. Veo un clamor estos días de gente muy enfadada que dice que todo esto está pasando porque, claro, el PNV y Junts son de derechas. Entonces, esto es lo que impide que la legislatura avance.
Y yo entonces, cuando veo eso, me pregunto, hola, ¿lo habrán sido siempre? ¿Lo han sido siempre? ¿Lo hemos descubierto ahora? Vaya. Entonces habrá otros motivos, ¿no? Esto es irónico, obviamente habrá otros motivos por los cuales la legislatura ahora mismo está varada. Y básicamente la clave la apuntaba David Junquera. Puigdemont está frustrado porque no se le aplica la amnistía, porque es la gran política por la cual volvió a la gobernabilidad del Estado, enterró el procés, por mucho que digan que no, y muchos de los suyos lo llamaron traidor. Entonces está frustrado por ese motivo. Y no solo es él, es el conjunto de los beneficiarios, lo decíamos un día, no ha llegado ni a un 20%, está tramitándose en los tribunales a trompicones. Entonces, está frustrado por este motivo, le ha quedado el culo al aire, como se dice vulgarmente. Y luego también no han logrado otros de los hitos que ellos se preciaban, que ellos no son Esquerra, ellos cobran por adelantado. La oficialidad del catalán, por mucho que el gobierno lo luchó en la Unión Europea, tampoco lo han logrado, entonces está en ese bucle de frustración. Esto es lo que hace diferente la legislatura, no el carácter ideológico del PNV y Junts en este momento. El PNV, por mucho que le regale alguna victoria simbólica al PP, como la votación sobre Venezuela, no se va a descolgar del gobierno porque ya tiene lo que quería, el gobierno vasco, y seguir avanzando en sus acuerdos con el PSOE en Madrid. Pero Puigdemont sí que está en esa situación de nada por lo que yo he empeñado mi crédito de superindependentista mayor del reino se está cumpliendo. Entonces, esa es la situación. ¿Qué se puede hacer con ese escenario? Yo creo que alguna clave sí que la están dejando por el camino. Por un lado, cuando dicen lo del acuerdo migratorio que no está avanzando, podría ser a lo mejor que el gobierno, en ese intento de luchar unos presupuestos, si es que no se prorrogan, como decía hoy Óscar Puente en El País, que no sería un problema que se prorrogaran, a lo mejor podría ser una palanca. Está lo del tema migratorio, de ceder más potestades, competencias, etcétera. Porque ahora mismo Junts, yo creo que su escenario es, no voy a luchar cosas de las que se vaya a beneficiar el PSC con su acuerdo con Esquerra, pero sí que puedo luchar temas que le interesan a mis alcaldes o mi pugna con Alianza Catalana. Tema migratorio, tema incluso de lo que pueda ayudarse a su base de alcaldes. Que la legislatura continúe. Claro. Sí, claro. Sin legislatura no hay nada. ¿Sabes? Sí. Pero esto es aquello de aprieta pero no ahoga. Yo tengo la impresión de que esto es una aprieta pero no ahoga. Y luego, en segundo lugar, otras cosas han cambiado. A veces parece que esto son cosas del PSOE, el PSOE es culpable de no negociar bien con sus socios, aunque yo creo que a veces sí que convendría una cura de humildad. Los socios todos están muy quemados porque a veces el gobierno no baja a negociar a la arena del Congreso. Pero luego hay otro elemento. Ese papel mediador con el independentismo, antes lo hacía la izquierda del PSOE. En su momento era Podemos, ahora es Sumar. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que ahora mismo ya no les interesa a esos partidos, a la izquierda del PSOE, bajar a negociar con los plurinacionales, porque básicamente se han dado cuenta de que han dejado de tener votos en Cataluña y Euskadi, muchos o incluso en Galicia, y han abandonado un poquito la patita plurinacional que les convenía, esa interlocución con el PDeCAT en su momento, con Puigdemont o Esquerra Bildu, y para adoptar más la pata de las izquierdas. Pero los acuerdos con los socios son estables. Es decir, el gobierno no tiene un problema de estabilidad. Tiene una mayoría bastante estable, sus relaciones con el PNV, más allá de algún detalle puntual, son muy fluidas. No tenemos más que ver cómo salió, en qué actitud salió el Lehendakari el viernes de Moncloa, ofreciendo claramente estabilidad para toda la legislatura. Lo mismo con Bildu, lo mismo con el BNG, lo mismo con los... ¿Cuál es la fuente de inestabilidad? Los dos partidos catalanes. ¿Por qué? Porque ellos son la inestabilidad, claro. Porque su situación interna es inestable. La situación interna y la situación entre ellos. Bueno, pero eso es un clásico. Llevamos viendo esta relación amor-odio en la última década, pero es que esa relación amor-odio antes se gestionaba desde el éxito electoral. Se gestionaba desde ser los principales partidos, los principales operadores políticos en Cataluña. Eso ahora ya no está. Ya no son los principales partidos. Ya no tienen el grado de representación que llegaron a tener. Ya no tienen la mayoría absoluta, ni en el Parlamento, ni en el número de votos. Y sus resultados son decrecientes. Entonces, es precisamente la necesidad de gestionar esa enorme inestabilidad interna lo que genera inestabilidad en la situación actual del gobierno. Cuando ese proceso termine, y tendrá que terminar en algún momento, esperemos que a lo largo de este otoño, con los congresos de ambos dos partidos, yo creo que se abre un escenario completamente diferente, lo cual no quiere decir que la legislatura se complete, lo cual no quiere decir que alguien calcule mal ese apriete ahoga y acabe efectivamente ahogando. Carlos, no sé si vas a decir algo. Sí, muy brevemente, la estabilidad que le veo al gobierno es la del alambre.
pero la de la más absoluto alambre, ¿no? Si el presidente Sánchez no cae, que hemos divagado muchas veces y analizado mucho tiempo por qué no cae con tan pocos apoyos y con tanta ingeniería que necesita para cada acuerdo, es porque hay determinados partidos que no se van a ver en otra de tener a un presidente del gobierno tan cogido como este. Por eso al final va a mantenerse. Y después, al final, perdón por la simpleza, pero todo lo que estamos oyendo hablar en Cataluña en los últimos tiempos se ha hecho por lo que se ha hecho. El acuerdo político se ha hecho por lo que se ha hecho. No se ha hecho ni, como yo oí ayer ahí ya en buena parte, ¿no? Ni por la concordia, ni por la convivencia, ni por la solidaridad, ni por la reencuentro de Cataluña con España, nada, ni por sacar a Cataluña del debate. Pero Carlos, judicial. Es un hecho objetivo como es la situación actual en Cataluña. Sí, pero es un hecho objetivo comprobable. El envoltorio con el maquillaje, el revestimiento, no tiene nada que ver con el núcleo de verdad. Se ha hecho un acuerdo para mantener a una persona en la Moncloa y a otra en el máximo nivel de influencia posible. Pero nos venden la piruleta de los grandes valores, ¿no? Pues eso, nuestra labor también está en decirlo, al menos así lo entiendo yo la mía. No se ha hecho por eso. Estefanía, ahora voy contigo. Estefanía había pedido la palabra. Le resulta simple, pero eso es maquillaje puro y duro. Yo creo que la legislatura va a durar lo que quiera que dure Pedro Sánchez. Obviamente, tampoco creo que este equilibrio actual le venga mal ni al PSOE ni a Junts. Al PSOE, ¿por qué? Porque si vamos a elecciones, eso es una tómbola. Por tanto, puede ser que de golpe PP y Vox sumen suficiente para gobernar. Esa puede ser una opción. Claro. Y de mientras, puedes prorrogar presupuestos, puedes hacer modificaciones en ingresos y gastos, puedes intentar algún trueque en el Parlamento, aprobadme esto a cambio de este otro, una obra de orfebrería, ¿no? No una obra de conjunto, una cosa más de menudeo. Eso puede ocurrir. Y por el lado de Junts, porque no le interesa en absoluto que gobierne ahora mismo la derecha. ¿Por qué? Porque pueden seguir luchando en los tribunales la amnistía con el gobierno que se la ha aprobado al frente del gobierno. El escenario sería otro si gobernara la derecha. Entonces, este equilibrio así un poco precario no le interesa romperlo a nadie. Y luego vuelvo, esta no ha sido nunca una mayoría progresista, ¿no? Ahora hemos descubierto que son de derechas. Esto ha sido una mayoría en contra de Vox y por el interés de dos partidos, el PNV y Junts. A Junts le estaba fallando su interés, que era la amnistía. Antón, cierro contigo. Bueno, lo primero recordar que el récord mundial de prórroga de presupuestos en el mundo lo tiene el Partido Popular. Al Partido Socialista aún le quedan 3 ejercicios presupuestarios para igualar la marca imbatible que dejó Mariano Rajoy en prórrogas presupuestarias, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de que los presupuestos hagan peligrar la legislatura depende más de la necesidad que tenga Pedro Sánchez de convocar o no elecciones, mejor dicho, de la conveniencia, que del hecho de que se prorroguen o no los presupuestos. Pues decir que es solo maquillaje, hombre. En Cataluña se ha producido un cambio muy importante en el sistema político catalán en este momento. El actor principal ya no es el independentismo. El actor principal ahora es el Partido de los Socialistas de Cataluña. Y el presidente que está en la Generalitat tiene efectivamente ese discurso de concordia, de reencuentro, de cooperación, de pasar página. A mí eso me parece algo más que maquillaje. A mí me parece un resultado visible. ¿Las razones por las que se ha llegado a producir ese resultado? Bueno, eso podemos discutirlo, pero el resultado va mucho más allá del mero maquillaje. En el abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. 2 cuestiones que nos quedan todavía antes de terminar este abierto. Primero, el Partido Popular, que va a mantener la presión sobre el gobierno con el tema de la financiación que pactó el PSC con Esquerra Republicana para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Hoy Feijóo reúne a sus varones en la sede nacional en Madrid para reforzar su estrategia común. Dice Feijóo que el objetivo de Pedro Sánchez es generar fisuras internas en el Partido Popular, en esas negociaciones, en esos encuentros que va a mantener y ya ha mantenido el presidente del gobierno con algunos presidentes autonómicos, pero en cualquier caso este no es el único frente de oposición que quiere abrir ahora Núñez Feijóo. Mariela Rubio, hola. Hola de nuevo, Ángeles. Porque quiere aprovechar la relación ahora entre el gobierno y Junts, esto que veníamos hablando ahora en el abierto, que no atraviesa por su mejor momento, y lo que quiere el PP es conseguir una mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante 2 leyes y poner en evidencia de esta manera la debilidad del gobierno. Sí, el Feijóo reúne hoy al Comité Ejecutivo Nacional por primera vez en este curso político y el líder del PP trasladará a los cargos del partido y a sus varones su hoja de ruta para este periodo de sesiones donde, como dices, el PP busca llevar leyes al Parlamento para recabar el apoyo de PNV y Junts. Una forma de exhibir programa alternativo y al tiempo, dicen, demostrar la debilidad parlamentaria de Sánchez. De momento el PP apuesta por una ley de concordia que llevará a la Cámara en las próximas semanas y que, entre otras cosas, plantea aumentar los permisos
permisos de paternidad y maternidad. La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la posibilidad de que la suma del permiso del padre y de la madre dé lugar al primer año de cuidado de sus hijos, la ley de los pacientes con ELA, la hemos sacado adelante a pesar de los 3 años en que el Partido Socialista la ha metido en un cajón. Esperemos también que cuando presentemos la ley de conciliación este mismo mes tengamos una nueva ley. El PP apuesta ahora por aumentar los permisos de maternidad y paternidad. Sin embargo, Ángels, en 2019 no solo votó en contra de ampliarlos, sino que el PP recurrió sin éxito al Constitucional el decreto ley del Gobierno que elevaba ambos permisos a 16 semanas. Preguntados al respecto, en Génova dicen que no van a ser rehenes de las decisiones que entonces tomó Pablo Casado. Los populares llevarán también al Congreso una ley de vivienda, buscando la brecha entre Sánchez y sus socios, y todo mientras Génova insiste, nuestro no a la senda de estabilidad es inamovible. Mariela, gracias. A vosotros. Es que Antón se me ha escapado la risa con eso de que no van a ser rehenes con las iniciativas de Pablo Casado. La herencia recibida. La herencia recibida. Es decir, votaron en contra, llevaron los permisos de paternidad y la ampliación al Constitucional y ahora lo llevan ellos al Congreso. Detalles, Ángeles. No fruslerías. Technicalities, que claro, se dice ahora. No pierdas de vista el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es tumbar al malvado Pedro Sánchez y por cualquier medio necesario, ¿no? Me parece interesante, no sé, ¿cuántas reuniones de varones llevamos ya para unificar criterios en el último mes? Yo creo que vamos a batir alguna marca aquí, ¿eh? Vamos a establecer algún récord y eso es porque efectivamente hay un riesgo. Y Feijóo, que fue presidente de la Xunta de Galicia, lo sabe, que es que el nuevo sistema de financiación es más dinero. Y cuando eres presidente de una comunidad autónoma, claro, que te pongan más dinero encima de la mesa, es muy tentador, diga lo que diga el líder de tu partido. Sí, a ver, Feijóo ha cambiado su estrategia de derribo desde el inicio de este curso en septiembre. La estrategia de derribo hasta ahora yo creo que era visibilizar su poderío junto a la ultraderecha, confraternizar con la ultraderecha, y ahora es otra, ahora es cómo puedo aislar al PNV y a Junts de la mayoría de investidura. Un ejemplo fue la proposición sobre Venezuela, otro es estas medidas económicas en base a lo que estamos diciendo, a que Junts a lo mejor se siente más cercano al ideario de la derecha en este asunto. Y yo ahí le diría al gobierno que tenga un ojo puesto. Carlos, 30 segundos. Feijóo se sacude a Casado como Sánchez se sacude a Felipe y a Guerra, ¿eh? Aquí pues todas las casas está repartido el guiso. Ya, ¿no? Pero estábamos hablando del PP, ya, Carlos. Como tenemos que Carlos, nuestra obligación es dar contexto y hacer reír. No nos esperábamos esta equidistancia. Muchas gracias. Aquí seguimos siempre de frente. Es lógico que el PP en un escenario de que no hay producción legislativa absolutamente, ni la va a haber, y que el propio presidente ha tratado con desdén al poder legislativo ya expresamente, pues intente sacar esta ley que además tradicionalmente pues el PNV y la formación de Junts la que era antes apoyan siempre las leyes de familia. Es la rendija por la que se tiene que meter. Solo hay un pequeño detalle, que quien no las aprobaba era el Partido Popular. Claro, es un pequeño pero detalle. Por eso sacuden la herencia. Déjame. Por eso he dicho el ejemplo de la herencia. No te pierdas déjame con el último minuto de este abierto, porque quiero poner sobre la mesa la situación en Oriente Próximo. Israel está recrudeciendo cada vez más los ataques contra Hezbollah en el Líbano esta misma mañana. Ese ha sido el despertar de miles de personas en Líbano con otro bombardeo de Israel. Hezbollah respondió el fin de semana con 150 proyectiles. Pablo Morán, hola. Hola de nuevo, Ángels. Y ya toda la comunidad internacional, Pablo, teme una guerra a gran escala en varios puntos de Oriente Próximo a la vez y no parece que Israel quiera evitar ese escenario, teniendo en cuenta sobre todo las últimas declaraciones de su primer ministro. Declaraciones que suenan amenazas y que se concreta esta mañana, como decías, Ángels, en hechos, porque Israel ha vuelto a bombardear esta mañana el sur del Líbano. Bueno, no solo el sur, porque la aviación hebrea está ampliando sus objetivos a zonas cercanas, por ejemplo, de la ciudad de Biblos. Esto está al norte de Beirut y también al valle de la Bekaa, uno de los fortines de Hezbollah en el país. Hay zonas donde, según la agencia estatal de noticias, han caído más de 80 ataques en apenas media hora. Es una operación, parece contundente, de Israel que continúa. Está lanzando este aviso a los civiles. Move out of harm's way for their own safety. Les exige que se alejen de los edificios supuestamente utilizados por Hezbollah como arsenales después de que la milicia libanesa este fin de semana pues no haya detenido el lanzamiento de proyectiles a territorio israelí a pesar del bombardeo del viernes en los suburbios de Beirut en el que murieron varios altos cargos de Hezbollah. La milicia respondía este domingo desafiante, anunciando una nueva fase de ajuste de cuentas contra Israel, donde Netanyahu intenta crear una zona de seguridad que permita el regreso de los israelíes evacuados de las localidades cercanas
semanas en la frontera con Líbano. Y ese es el objetivo, Ángels, en el que parece estar en la mente del ejército israelí con el ataque de esta mañana y pendientes de si va acompañado o no de una incursión terrestre. Pues no perderemos de vista la situación en la zona. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ahora. Nosotros que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Vamos a ir terminando el abierto ya. Está aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una canción maravillosa de Loquillo. Como todas, como casi todas. Sí, pero a mí me encanta esta canción. Sí, especialmente evocadora, ¿no? A ver, venga, ¿con qué vamos? Bueno, a las 10 vamos con todo lo de siempre y con todo diferente. A partir de las 10, como siempre, cuenta con Bob en el 900, 100, 800, ya lo saben, pero se lo recordamos, pueden hacerle todo tipo de preguntas, de dudas, de cosas que no saben resolver y que piensan que en su voz quedarán bien resueltas porque es juicioso. De hecho, es el personaje más juicioso que tenemos en el equipo. O sea, pueden marcar ya si quieren el 900, 100, 800 para preguntarle a Bob lo que estimen oportuno para que su vida mejore. Vale. Pero no va a quedar ahí porque después Bob seguirá. Se colará en la dupla porque Rafa Cabeleira y Galder Reguera han pedido que esté también Bob para hacer de su sección la sección de Bob. Es decir, para preguntarle todo aquello que vinculado con el fútbol y con la vida quieren saber cómo piensa Bob. Pero Bob sabe de fútbol. Bob no sabe nada de fútbol. De hecho, algunos contactos que hemos tenido, todo pinta delirante. Vale. Pero lo delirante no tiene. Pero vamos a probarlo. Claro, entonces, están entre iguales. Sí, vamos a probarlo. Vamos a probar a ver cómo sale esto. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos habla hoy del color rojo, ¿vale? El papel que desempeña este color en el arte. Interesantísimo, ¿eh? Muy bien. Y el mito 2.0 de eso lo podríamos dedicar a Estefanía Molina, que es la joven de la tertulia de hoy, porque el mito es: ¿los mayores de hoy son modernos? A ver qué dices. Es esa idea del target, ¿no? Cuando entras a un despacho y te dicen, no, cuidado con la música que ponéis, que no sean muy estridentes, las películas no sean muy subidas de tono, no sean demasiado surrealistas. Como si los mayores de hoy fueran los mayores de hace 90 que tenéis años. Un target de 50, 80 años, como si esta gente estuviera, me asusto de todo, ¿no? No, hombre, no, yo creo que, la gente que se asusta de todo es ser carca, eso no va con la edad, se puede ser un viejo joven carca. Pero se suele... Está en el espíritu la juventud. Se suele limitar a edad más que a que le diga, dale la razón, Estefanía. Te doy la razón. No, pero fíjate, yo creo que esto va... es muy moderno. Esto va en el espíritu, a mí me da la impresión. Yo, a medida que voy creciendo, me doy cuenta de que esto va en la forma de ser. Hay gente que se actualiza, que acepta las nuevas tendencias y otros que no. Date cuenta, Antón, de la diferencia a medida que voy creciendo, no a medida que se va haciendo mayor, porque todavía está en edad de crecer, Estefanía. Yo te voy a ser sincero. Dime. Desde las 9 de la mañana solo tengo una idea en la cabeza, que son los baúles llenos de jamones. La noticia que nos han contado desde Valencia. No se me va de la cabeza. Venga, pues el mito esto de envejecer me da un poco igual. El mito a desmontar hoy. Los mayores de hoy son modernos. Son modernos. Bueno, y tienen baúles llenos de jamones. Todo esto a mí también me ha dejado loca este tema. Todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Estefanía Molina, Carlos Navarro, Antolín, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenos Adiós. días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.